En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro, en el Nuevo Testamento, en Efesios, una de las cartas. Efesios, capítulo 2, 2, versículo 8. Si la hemos encontrado, perdón, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor, Padre Santo, sea leído tu palabra, y te ruego en esta hora, Señor, que usted hable a nuestras vidas, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor. Como decían nuestros hermanos en diferentes oraciones, solo tú sabes cómo hemos venido, Señor. Por eso te ruego, Dios mío, que a través de tu palabra llegue el refrigerio a nuestras vidas de lo que necesitamos, Señor. Algunos a lo mejor vienen alegres, otros vienen tristes, otros vienen a lo mejor con muchas congojas dentro de su vida. Pero tenemos la seguridad, tenemos la convicción de que tú, a través de tu palabra, puedes revertir todas esas cosas, Señor. Gracias, Señor mío, y te ruego que quite esta persona de mí y sea usted el que hable, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento, mis hermanos. En una de las predicaciones que hizo nuestro hermano Cristian hace tiempo, no sé si fueron hace unas semanas atrás, él hizo una mención de algo aquí desde el púlpito. Y esa mención me trajo recuerdo de un programa de televisión que yo he visto, de esos documentales que aparecen en la tele, lo vi hace años atrás. Así que con su permiso voy a ampliar más ese tema. ¿Cuál es el tema? De la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es una entrevista que sucede, un periodista le hace una entrevista a un científico. Y en esa entrevista el científico estaba muy dudoso de que hubiera habido un hombre llamado Jesús de Nazaret y que efectivamente pasó lo que pasó. Y este periodista le dice al científico si hay alguna forma de comprobar que efectivamente eso fue, que sí fue, que hubo ese hombre, existió Jesús de Nazaret y que todo eso que se habla es verdad. Y el científico le dice las siguientes palabras. Voy a tratar de resumirlo porque el documental fue grande y ese día cuando el hermano lo hizo mención me vino al recuerdo todas esas cosas. Y algo muy puntual dijo en la oración el Señor, junto también con el hermano, de que en esta sociedad tan corrupta que hay ahora, esta sociedad donde ha dejado el amor a un lado para poder introducirse en la violencia, en todos estos males que están sucediendo, el hombre se ha olvidado de algo puntual, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y dije al Señor ahí mientras tocaba, gracias Señor, porque de una u otra forma Él confirma lo que un día, cuando me nombraron, el Señor puso en mi corazón esta palabra: vosotros sois salvos por gracia. Y vamos a explicar qué es lo que es la gracia. Y para poder explicar lo que es la gracia, tenemos que remontarnos al sacrificio de Cristo. Y este científico le dice, mire, hace muchos años atrás, la ciencia era tan incrédula como usted le dice.
Pero pasó algo en el tiempo en que la ciencia empezó a indagar esto y no fue fácil, sino que empezó muchos años a investigar, investigaciones con instrumentos modernos para saber si efectivamente lo que se cuenta en la Biblia es verdad. Y le tengo una noticia, le dijo el científico, que sí es verdad. Porque la ciencia ahora, dijo, confirma y reafirma que efectivamente existió un hombre llamado Jesús de Nazaret y fue llevado a la cruz y fue crucificado. Pero hay un detalle, le dijo, porque el hombre dijo, pero si es así, entonces no es tan escandaloso también todo lo que aparece ahí en la Biblia y en los libros, lo que la religión presenta, él tiene que haberlo golpeado. Y no, le dijo, no. Él no fue simplemente golpeado, él fue flagelado. Entonces el científico le dice, pero ¿cuál es la diferencia? Y ahí empieza el relato del científico. Mire, le dice, para entender que es una flagelación y que viene de Roma, pasó lo siguiente. Cuando tomaron preso a Jesús, lo llevaron ante la ley judía. Y la ley, exacto, gracias, el Sanedrín. Y la ley judía, los líderes religiosos no encontraron argumento alguno para acusar a Jesús. Aunque usaron testigos falsos, una pila de cosas, pero no pudieron hacerlo. Porque la ley judía decían que eran, sí, efectivamente los judíos lo azotaban, pero eran 40 menos 1. Pero era tanto el odio que los judíos le tenían a Jesús que no hicieron más que llevarlo al juicio de Roma, a los tribunales de Roma. Por eso la palabra del Señor en Isaías 53 dice que fue entregado en manos de pecadores, en manos viles e impíos, para que hicieran eso que hicieron con Jesucristo. Y el científico empieza a relatar y dice así: hay una cosa, dijo, importante en esto, que es lo que impactó mucho a la ciencia, es que con Jesús hicieron algo tan aberrante, tan inhumano, que ni siquiera lo habían hecho, según la historia universal del ser humano en esta tierra, jamás habían hecho algo como hicieron con Jesucristo. Pudieron haber habido ladrones, delincuentes, violadores, todas las cosas, pero nunca un castigo había sido tan severo como lo hicieron con Jesucristo. Ahora, ¿por qué el Señor trae esta palabra? Voy a hacer un paréntesis. Porque el Señor dijo en la oración, dijo, una de las cosas que el hombre se está olvidando es lo que sucedió en la cruz. Es cierto, durante el día pasamos muchas penumbras, muchos altos y bajos. Queremos llegar a la casa del Señor con alegría, pero algo sucede en el camino y a algunos se les baja el ánimo, no quieren venir, otros a lo mejor tristeza, enfermedad y tantas cosas. Y viene como una desesperación en nuestras vidas y nos olvidamos que tenemos que mirar la cruz de Cristo. No el pedazo de madera en sí, sino lo que sucedió en ese lugar. Eso es lo que importa. Ese es el recuerdo, eso es lo que tenemos que tener latente en nuestras vidas, lo que sucedió en ese madero de la cruz. Y el científico sigue y dice, mire, y aquí voy a rescatar algo que también, mire, si el Señor sabe hacer las cosas muy bien. No sé si fue la última predicación del hermano Fernando, hizo una acotación de lo que pasaba en Roma. Mire, cuando los romanos, le dice el científico, cuando los romanos conquistaban lugares, ellos ponían su sello, porque en ese entonces el ejército romano era el más temible que había, porque los romanos eran unos verdaderos asesinos, unos verdaderos mercenarios. Eran hombres expertos en la guerra, sabían manipular muy bien las armas, blandir la espada, la jabalina, pelear cuerpo a cuerpo. Eran verdaderos asesinos. Eran entrenados en la arena con los gladiadores. Eran hombres de fuerza, eran hombres que la gente le tenía temor, terror a ese ejército. Y cuando conquistaban una ciudad, cuando conquistaban
cruzaban lo que sea, ellos dicen que en la avenida principal, porque hay un detalle, la cruz no le pertenece a los judíos, era una forma de matar que tenían los romanos. Y ellos en la entrada principal colocaban cruces y colgaban a la gente mala, a la gente que hacía lo malo. Y lo peor de todo, porque la Iglesia Católica fue la que le cambió algo al cuerpo humano, los colgaban, los crucificaban desnudos. Nada de una ropita aquí que les tapara sus cuerpos, fuera mujer o hombre, que cometía un delito, los crucificaban. ¿Para qué? Para que la gente que venía a visitar Roma o visitar el pueblo que ellos conquistaban o las ciudades, lo primero que ellos vieran, que si tenían un pensamiento diferente a Roma, un pensamiento diferente al César, un leve comentario, ¿qué pasaba? Les decía, eso es lo que te va a pasar. Cuando ellos conquistaban un lugar, ellos respetaban la cultura, la religión del pueblo, pero había una condición. La condición era que tenían que respetar todas las tradiciones que ellos imponían como romanos. Para Roma, el César era el rey, para ellos era el Dios. Ellos tenían sus propios dioses, ellos pecaban a destajo, hermano, no había un equilibrio en eso. El que quería ser romano podía meterse a ser romano y hacer todo lo que quisiera, pero nunca cuestionar ni al César, ni al sistema político, ni al sistema religioso, ni a la cultura, nada. No podía. Por eso que había mucha incertidumbre entre ellos, porque de repente ellos se engañaban entre ellos. Aún el Senado estaba sometido, todas las riquezas que ellos tenían dependía de ¿quién? Del César. El César tenía dos formas para poder determinar la vida de un ser humano: con el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo. Y era un dictamen, era algo que se cumplía sí o no, sí o sí se cumplía. Entonces toda la riqueza que tenían los hombres alrededor, toda esa abundancia que tenía, dependía de cuánto eran fieles al César. Entonces mientras el César mantenía el dedo así, cualquiera podía ser millonario, rico. Pero no había un leve comentario dudando del sistema que ellos estaban haciendo, inmediatamente ellos sabían que perdían todo. Entonces, cuando llevaron, contaba el científico, los soldados tenían tanta fuerza, tanto porque eran verdaderos gladiadores. Cuando llevaron a Jesucristo ante la persona para que lo torturaran, lo flagelaron. Y le muestra el científico un arma que usaban los romanos para hacer ese castigo, esa tortura, que era de mango corto, nada más, yo creo que un poquito más largo que esto, del micrófono. Y venía con unas cuerdas trenzadas de cuero, venían unas puntas de acero y también venía como unos ganchos parecidos a las patas de las águilas. Entonces cuando el soldado lanzaba ese azote sobre la espalda, en este caso de Jesús, imagínense, las bolas de acero tomaban vuelo según la fuerza y se incrustaban en la carne. A tal punto, decía el científico, él decía, porque él mencionaba cosas de la Biblia, decía, la palabra de Dios decía, la Biblia dice que en él no fue hueso quebrantado, pero según la ciencia, dice así, que cuando golpeaba la carne, entre el hueso y la carne hay partes que son muy delgadas. Entonces esa garra quedaba incrustada en el hueso. Y muchas veces ellos tiraban, hacían el tirón, y esas garras muchas veces, decía, estillaban el hueso. No lo quebraban, pero lo estillaban. Y no hubo parte en el cuerpo de Jesús, decía el científico, que no fue magullado, que fue latigado, fue flagelado. Entonces le dice, ¿cómo hombres de guerra se enseñorearon con un hombre inocente? No tenían argumento para culparlo.
ni siquiera era un asesino, ni siquiera era un vándalo, un ladrón, nada. Pero se enseñoraron con él. Fue inhumano lo que hicieron con él. Con ningún otro delincuente habían hecho eso, pero con él lo hicieron. Y hasta el día de hoy, decía la ciencia, científicamente no nos cae en la cabeza, pero la Biblia dice que pasó. Y eso fue por causa del pecado. Como la ira de un hombre, como los hombres, dice, ellos pudieron haberlo matado. Fue tanto la flagelación que le hicieron que a lo mejor podrían haberle hecho un favor a haberlo matado inmediatamente. Porque después venía, como mencionó el hermano Fernando, pasearlo por las calles y llevaba su cruz. ¿Y sabe de dónde salió eso? Esa cuestión de pasearlo. ¿Se acuerda cuando el Señor habló con nuestro pastor sobre las ascuas de fuego? Yo les voy a recordar. Él tomó un tema un día, cortito, chiquitito, hizo como un paréntesis. Las ascuas de fuego nacen en Egipto. En Egipto. Cuando un delincuente, cuando una persona es hallada en culpabilidad, venían, lo ponían un par de soldados egipcios, ¿no?, encadenados obviamente, y ponía un esclavo atrás con una especie de sartén así. Claro, claro. Y ese sartén iba en la cabeza de la persona que estaba jugando. Y arriba de ese sartén habían carbón encendido que humeaba. Y eso para ellos significaba que el hombre al cual tenía eso había sido encontrado culpable. Y era una forma de avergonzarlo ante toda la gente. Para que la gente cuando lo viera dijera, oye, mira el vecino, un ejemplo de ahora, mira el vecino, oh, si yo creía que era tan bueno, que era tan bonito, mira, siempre salía a saludar y mira, es un delincuente, es un gallo malo, oh, y era para vergüenza. Ese era el significado, vergüenza. Y los romanos tomaron eso para que el que estaba acusado cargara su propia cruz, para que la gente se siguiera burlando de él, para que la gente dijera, mira ahí, ¿no era este el que sanaba a los enfermos? ¿No era este el que alimentó a los 5.000? ¿No era este el que resucitó a Lázaro? ¿No era este el que sanó a un ciego, restauró la vida? ¿No era este? Mira ahora, es el culpable, es el hombre malo, mira, es malo, era malo este. Imagínense cómo se sentía Jesús, que los mismos que lo seguían ahora se estaban burlando de él. Eso era lo que el científico le estaba diciendo al periodista, porque estaba reafirmando a través de la ciencia que lo que sucedió y lo que dice la palabra de Dios es así, fue así y será así, hermano. Lo que sucedió en la cruz del Calvario es inquebrantable. No va a haber ningún ser humano que pueda hacer eso, hermano. Eso fue hecho una sola vez y cambió la historia del mundo, cambió la historia de la humanidad. Hay un antes y un después, había una condenación, la ira de Dios estaba sobre el ser humano, la justicia de Dios quería una respuesta, quería un pago para eso. ¿Quién lo podía hacer? ¿Usted? ¿Yo? ¿Un ser humano? Por muy religioso, por muy a lo mejor bueno que sea, no. Vosotros sois salvos por gracia. No de vosotros, sino que es un don de Dios. Todo lo que sucedió ahí, todo lo que el científico decía, todo lo que sucedió ahí tenía una razón, le decía al periodista. Yo no sé si el científico era cristiano o no, pero le decía, tenía una razón. La palabra dice la Biblia que todo lo que dice la Biblia es verdad y lo hemos corroborado a través de la ley, a través, de la ciencia. Y prosiguió este científico y le dice al periodista, le dice, él paseó la cruz y cuando fue, imagínese, le dijo, su cuerpo, todo su cuerpo, magullado, sangrando. Trate, dijo así, trate de imaginarse el dolor, dijo. Ni siquiera el dolor de una madre cuando va a parir, cuando está en ese momento, ni siquiera ese dolor se puede comparar al dolor que sufrió Cristo en la cruz, le decía.
porque era terrible. Imagínense, la cruz ni siquiera, decía él, la cruz ni siquiera estaba barnizada como para que pudiera ser más apacible, un poco más suave, sino que estaba arrugada, era madera en bruto. Imagínense caminar. Por eso que él, cuando cayó, él se desmayó, porque él estaba sangrando. Entonces, cuando lo crucifican, lo paran, dice que él, para respirar, estoy resumiendo harto, dice que para respirar, cuando él tenía que hacer esto, mire, de donde tenía que afirmarse era solamente de los clavos. Eso era toda la firmeza que él tenía. Imagínense, las manos traspasadas con clavos, y de eso ahí tenía que, y para respirar tenía que hacer esto: apoyarse en los pies, en los clavos de los pies, tomar aire y empezar a botar despacito, ¿Cuán terrible tiene que haber sido eso? No me lo imagino, hermano. Pero tiene que haber sido muy terrible. Que se le esté el aire, porque él decía, ese hombre murió de aflicción. Su corazón se le reventó. En toda la humanidad, decía el científico, solo hay un hombre que murió por amor. Solo hay un hombre que se le reventó el corazón por amor. Y él decía, a pesar de todo mi conocimiento científico, no logro entender por qué Jesús ama tanto al hombre. ¿Por qué ama tanto a la humanidad? ¿Por qué él amó tanto? Dijo que dio su vida, decía, que respiraba, que imagínense, dijo, estaba horas y horas en agonía, respiraba. Hasta ahí llegó el relato. ¿Cuánto nos ama el Señor? Que la gracia siempre estuvo desde el principio, porque la gracia tiene un nombre. La gracia es una persona y se llama Jesucristo, porque Él es el único que dio la vida por la humanidad. No había otra forma, hermano. El tema de hoy día es, no existe otra forma de pagar tan grande amor. No existe, hermano. No existe. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Miren, me vino a la memoria. También lo mencionó la hermana, bueno, el Señor a través de ella, la hermana Nicole. Creo que fue el año pasado, a principios de año. Citó un texto de Isaías. Dijo así: vuestras obras de justicia, no las obras de nosotros, de justicia, de rectitud, traducido a un castellano moderno, nuestras buenas obras, dice que Dios las mira como trapo sucio. ¿Y qué es un trapo sucio? ¿A qué se refería Isaías? A ese, cuando ustedes están en periodo, las mujeres tienen que usar, hoy se llama toalla, pero en ese entonces era un paño que usaban. A eso es comparado nuestras buenas obras ante Dios, porque Dios se complació en uno solo, y es Jesucristo. Mire, cuando Él fue bautizado, voy a recordar esto, porque una vez también el Señor lo mencionó. Cuando Él fue bautizado, se escucha, dice, una voz del cielo. Ven al Espíritu Santo descender como forma de paloma, aterrizando, y ve y se escucha una voz y dice: este es mi Hijo, el amado, mi amado, en el cual yo tengo complacencia. No nombró a Pedro, ni a Juan, ni a Diego, no, Él dijo, habló específicamente de su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a Él oírle. Después vino la transfiguración y volvió a suceder lo mismo, y se escucha la voz del Padre en el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Porque era el único
que podía cumplir en obediencia absoluta hasta la muerte. Dice que él obedeció, hasta la muerte obedeció a su Padre. Por eso que nosotros somos victoriosos. ¿Sabe por qué somos victoriosos? Y más que victoriosos, lo dijo el apóstol Pablo, porque Él venció. Por eso yo estoy victorioso, porque Él venció. ¿Qué decía el martes el Señor? Somos nación santa, real sacerdocio, porque Él nos engendró. Dice que no fue por voluntad humana, sino que fue algo que vino de parte de Dios hacia nosotros. Vosotros sois salvos por gracia. No, esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que arraigarnos. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener en estos momentos. Yo no puedo caminar en el Evangelio con miedo. No puedo. No puedo, hermano. Porque entonces no estoy creyendo lo que dice la palabra del Señor. Si yo camino con miedo, si el Señor me va a castigar, si yo hago esto, el Señor... No. Porque la decisión la tomó Dios. Dios determinó eso. Mire lo que sucedió en el final de los tiempos, en Apocalipsis 7:10. Gritaban la salvación, si quiere lo lee, dice así, gritaban, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. ¿De quién viene la salvación? De Él. No fue una decisión suya, no fue una decisión mía. No fue un acto, a lo mejor uno dirá, ay, que mi libre albedrío me permitió creer en Jesucristo. No, hermano, eso es una herejía. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que es del hombre está corrompido. ¿Qué cosa buena puede haber en nosotros? Nada. Porque es Cristo en nosotros. Entonces lo que dijo el Señor un día por nuestro pastor es mentira. Es mentira. Porque Él dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si no lo creo o no lo creo, tengo que creerlo. Es que, hermano, usted no sabe mi vida. Y yo peco, hasta mis pensamientos. Y tiene que creerlo. Si esto es por fe, hermano. Nada más que por fe. Usted lo cree en su corazón y el Espíritu Santo empieza, dice la palabra del Señor, el que empezó la buena obra en ti, la terminará. ¿Quién empezó la obra? Él. ¿De dónde viene la salvación? De Él. ¿Mérito mío? No. Vosotros sois salvos por gracia. Lo dice la Escritura, lo leímos, lo vuelvo a leerlo. Voy a leerlo otro lento. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se imagina en el juicio alguien se parara y dijera, pare Dios, pare Dios? No, pues, usted dijo que hiciéramos esto, que nos preocupáramos que sanáramos enfermos, que me preocupara del prójimo. Hice todo lo que usted mandó, cumplí los estatutos, los mandatos, lo hice. ¿Y qué le dijo al Señor? No te conozco, obrador de maldad. ¿Qué hace la jactancia? Porque habla de jactancia. Y esto no es vosotros, para que nadie se gloríe o se jacte. Miren Romanos 3:27. Voy a leerlo lento. Dice así el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. ¿Dónde pues está la jactancia o la gloria? Queda excluida, dice. Y dice, ¿y por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dijo, sino por la ley de la fe. Todo esto que nosotros vivimos en el Evangelio es solamente por fe. Nada más, nada más. ¿Por qué leí el versículo 10? Dice así, porque somos hechuras suyas, primero, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces todas las cosas buenas que nosotros hacemos es ¿por qué? Porque Cristo está
actuando en nosotros, para que no nos gloriemos de las cosas buenas que hacemos. Podemos orar, cantamos, tocamos, hacemos un impacto evangelístico, hacemos grandes obras, pero eso es porque Cristo está actuando en nosotros. Para que no nos gloriemos, para que no digamos, imagínense, yo toco el piano y me jacto, que me salió bonito la cuestión. Eso es humano, carnal. Pero si yo digo, no, la gloria es para el Señor. Hermano, que le sonó bonito el piano, sí, pero la gloria es del Señor porque Él fue el que tocó. Estoy sacando la humanidad mía y poniendo a Cristo, porque la honra es de Él. Todo pertenece a Él. Bendito sea el Señor. Por eso que, mire, para ir terminando, Pedro tenía mucha razón, hermano. Dijo, sale en Mateo 16, versículos 13 al 20, dice así: Jesús le dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y aparece Pedro. Pedro le respondió, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente o el Hijo del Dios altísimo. Ahí ya hay una confirmación, reconociendo que era Jesucristo. Por eso que tenemos que reconocer en todo a Cristo, toda la honra, toda la gloria, todo el imperio. Lo dice en el Apocalipsis, dice que todo le pertenece a Él, todo es de Él. Por eso que dice que la multitud, si usted lee ahí en Apocalipsis 7, versículo 10 y lo lee, dice que había una multitud que no se podía contar, dice. Juan está viendo esa visión, el futuro, ya había una victoria. Y ahí decía que gritaban a una voz, la salvación viene de nuestro Dios y del Cordero, del Hijo de Dios, Cristo el Señor. Mire, los 24 ancianos, cuando vieron a Jesús, cuando vieron las marcas de la cruz, cuando vieron el Cordero, porque Juan dice como un Cordero inmolado, ¿sabe lo que hicieron los 24 ancianos? Dice que se postraron rostro en tierra y colocaron sus coronas a las plantas del Hijo de Dios, a Jesucristo. Porque de Él es la honra, de Él es la gloria. Hermanos queridos, aunque nosotros seamos poquitos, se lo debemos al Señor, hermano. Hermano, si Él fue el que cambió el destino de nuestra vida, yo podría haber nacido, ¿cuánto hemos nacido dentro del Evangelio? Pero si no había una intervención de Cristo en nuestra vida, de nada habría servido, hermano. De nada, hermano. Por eso que uno tiene que mirar la cruz, mirar lo que sucedió ahí, todo ese relato que hizo el científico. A mí me impactó mucho, hermano, porque es una realidad, hermano, porque era la forma. Acuérdense que Israel venía haciendo todo eso. Si es cosa que le pregunta al hermano Cristian, que sabe más a lo mejor del Antiguo Testamento, sabe que para perdonar pecado había que tomar un animalito inocente, había que ser apartado desde pequeño. Y después tenían que matarlo, derramar su sangre en la tierra, y después lo desmenuzaban y era un holocausto con un fuego que consumía hasta todo, hermano. Y eso era una señal de lo que iba a suceder con Jesucristo, porque la palabra de Dios, Jesús mismo lo dijo cuando iba camino de Emaús, le dijo toda la palabra, toda la escritura, hablan de Él. Desde el Génesis, desde la creación, hablan de Él, porque Él es el principio, Él es el final, es el alfa y el omega. Y a Él le servimos, a Él le pertenecemos, hermanos queridos. Somos de Él, hermano, y eso es lo que nosotros tenemos que convencernos. Es lo que nosotros en la oración, Señor, ayúdame a convencerme, que tu Espíritu de Dios me siga convenciendo que soy hijo tuyo. Si ese es un don que Dios, una autoridad que nos dio Él a nosotros. Un día el Señor tomó a nuestra amada pastora y ella habló sobre aquellos que son adoptados, hermano. Nosotros somos adoptados y nos puso a la misma altura de Jesucristo. Todos somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. No somos mera cosa, el martes nos decía, somos real sacerdocio, nación santa, escogida por Dios, hermano. El ser evangélico usted no lo ganó en una ruleta, no lo ganó en un concurso. Fue Cristo y pagó sangre por nuestras vidas. Y eso no lo tenemos que olvidar. No, hermano, aún en estos tiempos, aún más en estos tiempos. Pablo después,
El apóstol Pedro, sucede lo que la última predicación, cuando se produce la alimentación de los 5.000. Nosotros toda la vida hemos escuchado la alimentación de los 5.000 y nos quedamos ahí. No, que Dios proveerá, que Dios te va a dar, si hoy no tienes, mañana tendrás, tus sueños van a ser cumplidos aquí y acá. Y el Señor, a través de nuestro pastor, cuando da la bendición y dice: no vengáis a la iglesia por los panes y los peces. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor? Que yo tengo que seguir a Cristo por lo que Él es, no por lo que Él hace, porque la gente lo seguía por eso. Por eso se produjo todo ese conflicto, a tal punto cuando Jesús le dice: si no coméis mi carne y mi sangre, no podéis tener vida en sí mismo. ¿Se acuerda cuando estuvo con la mujer samaritana? Jesús le habla a ella y le dice que le dé agua, y ella le dice: no tienes que tomar, no, le dijo, y empieza un diálogo, y le dice él: si tú vuelves a tomar esta agua, vas a volver a tener sed, mas si bebieres del agua que yo te daré, no volverás a tener sed, porque el agua que yo te daré es para vida eterna. Y la mujer le dice: dame de esa agua, le dice la mujer, quiero esa agua para no venir aquí a este pozo, para no encontrarme con los judíos. Y Jesús le dice: busca a tu marido. Y cuando ella reacciona y dice: no tengo marido, bien has dicho, le dijo el Señor, y ahí estaba tomando agua. ¿Por dónde entra la fe? Por el oír. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Si no hablaba de agua física, hablaba de esa palabra, de ese manantial vivo que estaba ahí, que era Jesucristo. Y cuando la mujer reconoce, dice: no tengo marido. ¿Cuándo un hombre o una mujer puede decir la verdad? A no ser que el Espíritu invada su vida. Ay, que el mundo también dice verdad, sí, pero no sirve. Y en nosotros, ¿por qué? Mire, ¿por qué el mundo huye del Evangelio? ¿Por qué huye de Cristo? ¿Por qué huye de Dios? Porque Cristo es la luz del mundo. Y los hombres del mundo, si aceptan la cruz, si aceptan a Jesucristo, ¿qué trae a sus vidas? Luz. Y todas esas maldades que hacen oscuridad quedan a la luz, y eso significa que tiene que arrepentirse. Por eso que los demonios no le pueden llamar a Jesús Señor, porque si lo llaman Señor, significa que tienen que someterse al señorío de Cristo, y no lo pueden hacer. Por eso que el mundo no conoció a Jesucristo, porque aman las obras en las tinieblas, aman la maldad que sucede en las tinieblas. Por eso la pregunta es: ¿por qué entonces el Señor me trajo a mí a la luz? ¿Porque soy bonito? ¿Porque tengo una posición económica? ¿Porque tengo un nombre? ¿Porque tengo a lo mejor un estatus o tengo un estudio en la universidad de Harvard? ¿Qué sé yo? Tantas cosas. ¿Por eso? No. Porque dice que el Señor trajo lo vil del mundo para avergonzar a los sabios del mundo, a todos ellos que se jactan. ¿Para qué? Para que la gloria sea solamente de Jesucristo. Por eso que después en esta conversación de los 20.000, de las personas que fueron alimentadas, es el mensaje, si no era tan difícil de entenderlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre nos hemos quedado ahí con la alimentación, pero para abajo no leímos, y ahí se sucede eso, cuando Jesús le dice: el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no puede tener vida en sí mismo, no puede estar conmigo. Entonces ellos pensaron en Levítico, en el Antiguo Testamento, y dijeron: ¿cómo vamos a comer carne y sangre? No, este hombre debe estar loco. Porque él les dijo: yo soy el pan vivo que desciende del cielo. ¿Cómo este puede decir que viene del cielo si hemos estado con él, hemos nacido junto con él? Le conocemos al papá, le conocemos a la mamá, José, María. No, ¿cómo puede ser? Y Jesús los confronta y les dice todo eso, porque él es el pan del cielo, porque él y su padre uno solo son. Y ahí donde ellos dicen: dura es tu palabra. Y ese día expliqué qué significa dura. No aceptamos lo que tú nos estás diciendo. ¿Qué hizo Jesús? Y ahí dice la Escritura que desde ese momento ellos se fueron, lo abandonaron. Y se dirigió a los 12 ahora y les dijo: ¿vosotros también pensáis que todo esto les incomoda? Y ahí sale Pedro otra vez, el Espíritu de Dios tomando a este Pedro, a este instrumento, a este vaso de barro, y le dice: ¿a dónde iremos, Señor? Y aquí donde muchos religiosos cometen errores: aquí, porque aquí está la verdad. Si
usted va a una iglesia aquí a Villa Francia, también el que está ahí a lo mejor va a decir, no, aquí tenemos la verdad. Va para allá, para Pucará, para el otro, para aquel lado, todos hablan, no, aquí está la verdad. Y Pedro no estaba hablando de un lugar físico, sino de una persona. Le dijo así, solo tú. Hay otra traducción que dice, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿Se da cuenta? No se trata de un lugar físico, se trata de Jesucristo. Reconocer quién es Jesucristo. Vivir por Él, vivir para Él. Eso es lo que Él quiere. Si Él sabe todas nuestras necesidades, si las sabe, hermano. Muchas veces se ha predicado de aquí. Él dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero nosotros somos al revés, hermano. ¿Qué hacemos? Buscamos las añadiduras y después buscamos al Señor. Miren, nuestra hermana que predicó el martes hizo una mención. No me quiero alargar mucho. Miren, ¿se acuerdan del año 85? Cuando hubo el terremoto. ¿Quién se acuerda? Mi pastor. El más chiquitito no se acuerda. Yo estaba en la iglesia, era tarde, había una reunión. El coro estaba allá, todo así. Tenía un segundo piso ahí. Estaba llena la iglesia ese día, hermano. Llena la iglesia. Habíamos llegado del Ponto, habíamos llegado contentos. En ese tiempo, hermano, era cuando se danzaba y se paraban las bancas. Y bueno, allá tengo una aquí mi pastora también. Se levantaban las bancas, los hermanos danzaban, gritaban y ya, y era una cosa extraordinaria. Ya. ¿Usted se acuerda del hermano Rosamén León? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Era un hombre grande así como el hermano Cristian así. Y eran tremendas manos así el hermano Rosamén. Era un hombre de campo, decía, yo soy un hombre de campo, no sé leer ni escribir, dijo, apenas leo las palabras aquí, dijo, ya listo. Y me acuerdo que él, ¿sabe qué tema tenía? Cuando le dice a Saqueo, Saqueo, desciende, que hoy es necesario que cene en tu casa. Algo así, dijo, ya listo. Ya terminó la alabanza, todo. Y él se para. Y empieza a relatar esto, ese tema. Y mire, lo voy a hacer en cámara lenta. Dice así. Ojo, estaba la iglesia llena, hasta la escalera estaba llena. ¿Viste? Hermanos, para que usted me entienda. Eran cristianos, evangélicos, así como usted, como yo. Entonces el hermano dice, y está diciendo, Saqueo, le dice así, porque leía así, lento así. Saqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose, termina la palabra casa, hermano, casa, y empieza el revesón, hermano, empieza la tantalada del terremoto, hermano. Allá tenía un cuadro de metal así, un latón grande, y ya veía que se nos caía encima del corita, y empieza, y el hermano estaba aquí, y aquí vienen los cuadros. Empezaron las vacas a tirar para allá y los hermanos a tirarse al suelo, por mi culpa. Así, igual que los católicos, hermano, por mi culpa. Otros se tiraban a otros, empezaban a danzar, y gritaban y hacían cuestiones. ¿Y saben lo que pasó? La gente empezó a irse para la calle. Sí, hermano, no es chiste. Lo vi con estos ojitos. Lo vi, hermano. ¿Y saben lo que hacía la gente en la calle? Entraba a la iglesia, hermano, tenían la tremenda salagar del entrar, hermano. Los hermanitos, una gran parte, no todos, pero la gran parte corrían patitas para que te quiero, y los de afuera venían para adentro, señorcito, nunca más. Eso sucedió. Por eso que el martes me trajo ese recuerdo, hermano. Y eso pasa. ¿Sabe por qué pasa? Porque no creemos. No creemos lo que dice la palabra del Señor. No la creemos. ¿Se imagina? Ahora hubiera un terremoto. Es como alguien dijo, buscan al Señor como que si fuera un botiquín. Cuando hay cosas raras, recurrimos a Cristo. Pero cuando no, vivimos la vida como que aquí no pasa nada. Por eso que Pedro dice así, ¿a dónde iremos? ¿A dónde? Si solo tú, hablando de Él, no de un lugar físico, no de una metodía, no de una corporación, de una misión, de un ministerio, de una célula, no estaba hablando de eso, solamente ¿de quién? De Jesucristo. Y eso, hermano, mire, si la oración, ese pedacito en la oración, hermano, yo no es que honrar a mi hermano, pero eso yo creo que eso lo puso el Señor, hermano.
Porque cuando uno a veces ora, a veces hay muchas palabrerías que son humanas y de repente aparece algo y ese es como cuando interviene el Espíritu de Dios y la oración cambia, tiene otra dirección. Y él dijo, lo que nos hemos olvidado es lo que sucedió, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso que el Señor trajo esta palabra a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos mirar a Cristo, lo que sucedió en la cruz, porque de Él depende lo que somos nosotros. Si Él no hubiera hecho eso, hermano, nosotros estaríamos... Miren, el otro día, un domingo, estábamos conversando con mi pastor sobre la ira de Dios. Porque a veces decimos, no, el Señor es fuego consumidor y te tiene aquí, cualquier cosa mala que hagáis te va a llegarte el huascazo. Pero nos olvidamos que hay uno que recibió esos huascazos. ¿Se imagina recibiéramos los huascazos? Esa era la pregunta. ¿Se imagina el Señor actuara como actuó con Israel? ¿Estaríamos aquí? La respuesta, no estaríamos. Si la ira de Dios consume, hermano, miren, si no es que Dios sea malo, hermano, no es que el Señor, si Él dice que su palabra, que lo único que quiere es el bien para nosotros. Miren, para ir terminando, el sol no fue creado para destruir. El sol es una bendición para el espacio, para nosotros. Llega la luz del sol, dice que se demora 8 minutos, se benefician las plantas, la fotosíntesis. El sol nos ayuda a nosotros en el verano, en la primavera. Gracias al sol en la primavera empiezan a florecer las plantas, podemos tener buenos frutos para el verano. El sol no fue creado para destruir. Pero cualquier cosa que se acerque al sol y no tiene un vestuario adecuado, se consume. Hasta la ceniza desaparece. Pero si hubiera un traje así, que resistiera las miles de temperaturas que hay en el sol, dice que puede entrar, caminar, darse una vuelta y volver a salir. ¿Se da cuenta? Dice la palabra del Señor que por el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué pasó en el templo con el velo? Se partió, dice, de arriba abajo. Y todo ese lugar santísimo que estaba solamente para el sumo sacerdote quedó abierto. Y dice después la Escritura, acercaos al trono de la gracia confiadamente. Es decir, por Jesucristo yo puedo ir al Padre y no ser consumido. Es el ejemplo del sol. ¿Quién es ese traje? Jesucristo. Yo puedo caminar con Jesucristo, estar en la presencia de Dios, hablar con Dios y puedo salir y nada me pasa. ¿Por qué? Porque es Cristo. Él lo dijo el Señor, es Cristo en nosotros. Él es el que está siendo formado y tengo que creerlo. Por eso cuando le dijeron los apóstoles, los discípulos, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué dijo Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, voy directo al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la palabra que el Señor tenía para nosotros. Vosotros sois salvos por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. Esto es por fe. Este caminar es por fe. Aquí no hay imágenes ni cosas, a lo más las patitas de él. Pero no hay nada más. Caminamos por fe, vivimos en fe. Todo lo hacemos a través de la fe. Por eso la palabra dice, no hay forma de pagar ese precio que hizo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es amar, nada más que amar. Hacer todas las cosas por amor. ¿Por qué? Porque es el reflejo de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo amar a mi hermano? ¿Cómo yo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo yo aceptarlo? Amarlo. ¿A través de quién? De Jesucristo. Repito, vosotros sois salvos. Última vez. Por eso que Él dice, preparó obra. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe y nadie se jacte. ¿Se da cuenta?
Ay, que pastor, sabe que yo no aporto nada acá. No importa, no importa. Usted es importante. Usted, los hermanos que están a través de las redes sociales y nos están viendo, qué sé yo, nos escuchan después, nosotros le pertenecemos a Cristo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Y todo cuanto pase en el mundo, hermano, lo que esté pasando, cada vez que se empiece a remecer el mundo, hermano, usted mire la cruz de Cristo, lo que sucedió ahí. Y ahí está toda la respuesta que usted quiere, hermano. Todo lo que usted necesita está ahí. Mire a Cristo. Por eso le dijo Pedro. Pedro dijo, ¿dónde estaremos? ¿Dónde habrá palabras de vida eterna? Solamente las tienes tú. Te conocemos, hemos creído en ti. Y eso es lo que quiere el Señor. Que no nos olvidemos de Él. El diablo, el mundo, la carne y todo lo que usted quiera ponerle, lo único que quiere es que usted se olvide de Él. Que usted se olvide de Él. Que usted piense en el humanismo, que piense en esos caminos filosóficos de la psicología, que hasta la iglesia está entrando toda esa basura. Usted solamente mire a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo y a Cristo. Porque de Él viene nuestro socorro. Que el Señor nos bendiga. Para el Señor que vive, sea toda honra y gloria, y que solamente de mí tenga misericordia. Lo invito a que oremos al Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que quede grabada en nuestros corazones. Si hay en nuestra mente todavía un ápice de duda, Señor, que nuestros hermanos, todos, Señor, no miren el instrumento, sino que el valor de tu palabra, Señor, que ella cale profundamente dentro de nuestro corazón para el día, Señor, ese día malo, ese día terrible que de repente viene, cuando menos uno lo piensa, pero que no nos olvidemos que somos salvos por gracia, nada más que por eso, Señor, por un amor tan grande, inmensurable, tan enorme, tan grande, Señor. Si lo único que tú quieres es que podamos conocer tu anchura, tu altura, Señor, pero es tan grande, Señor, que a lo mejor pasaríamos toda la vida intentando, Señor, conocerte. Pero gracias, Señor, porque tu palabra hace bien a nuestras vidas, hace bien, Señor, porque nos hace estar firmes, convencidos, Señor mío, en quien hemos creído, Señor. Y eso solamente te lo debemos a ti. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo. Y todo esto queda en tus manos, Señor, y te lo entregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.